Hola, buenas chicos. En este vídeo vamos a hablar de las grandes unidades morfoestructurales de la península ibérica. En realidad esto es una explicación de un epígrafe de la unidad 1 que hay en las páginas 23 y 24. ¿Vale? Es el punto 3, tipos de unidades morfoestructurales, se llama en el libro. Y aparece explicado, pero bueno, yo voy a desgranarlo un poco más, ¿vale? Así con la intención de que lo entendáis más fácilmente. Y bueno, espero que os sea de alguna manera, que os sea más entendible cómo lo voy a presentar yo aquí. Aunque desde luego, si entendéis lo del libro y os va bien con lo del libro, pues genial. Eh, en el libro nos aparece esta misma imagen, ¿vale? Que son los tipos de unidades de relieve que hay en la península ibérica. Tenemos una meseta, tenemos un macizo antiguo, que son montes no muy altos y con la cumbre plana. Estos están formados por materiales silíceos de la era primaria, de esa era paleozoica de la que hablamos en el vídeo anterior, de esa era del Paleozoico, sobre todo granito, pizarras, todos estos tipos de materiales. Luego tenemos cuencas sedimentarias, tenemos zonas hundidas, zonas llanas que están surcadas por ríos, ¿vale? Como el Duero, como el Tajo, y estas fueron rellenadas por la erosión, ¿vale? El viento arrastró muchos materiales y los fue depositando allí durante cientos de miles de años por materiales arcillosos, ¿vale? Sedimentarios de la era terciaria y cuaternaria, ¿vale? Ya de la era del Cenozoico. Tenemos aquí también cordilleras intermedias, que son cordilleras que se forman al borde de la meseta, ¿vale? Al borde de esta zona de granito, de esta zona de rocas silíceas, que hasta hace millones de años, pues era la única zona de la península ibérica que estaba emergida del mar, ¿vale? Que no estaba bajo el agua, y entonces, sobre todo es la zona norte y oeste de la península ibérica, y entonces, por la orogénesis alpina, se fueron formando primero cordilleras intermedias que levantaron ese material calizo, ¿vale? Aquí veis de la era del Mesozoico, y luego también juntada con parte de granito, y luego también las cordilleras alpinas que se formaron por el levantamiento de grandes cantidades de material calizo del fondo del mar, ¿vale? Luego el mar se fue retirando y se quedaron así estas cordilleras. Aunque estas cordilleras también veremos que tienen, que esto no aparece en el libro, pero que tienen también parte de granito, parte de rocas silíceas. ¿Y eso por qué? Pues bueno, veremos que es porque durante esa orogénesis, durante ese levantamiento de material, se chocaron también con macizos antiguos, con zonas de zócalo que había en Francia, en el caso de los Pirineos, y en el norte de África, en el caso de las cordilleras béticas. Y por eso en esas cordilleras no solamente hay roca caliza, sino hay también roca granítica, ¿vale? A los lados de estas cordilleras pues fueron formando depresiones que fueron ocupados, en el caso de los Pirineos, por el río Ebro, y en el caso de la cordillera bética por el río Guadalquivir, ¿vale? Todo esto lo iremos viendo ahora. Primero de todo, quería también, como aparece en el libro, hablar de los rasgos generales del relieve de la península ibérica. ¿Vale? Aquí veis las unidades de relieve principales que hay en la península ibérica, que os tenéis que saber. Primer rasgo que tiene la península ibérica, pues una elevada altitud media en comparación con muchos países de Europa. Quizá Suiza, Austria, quizá algún país de los Balcanes. Me refiero a la península de los Balcanes, donde están Grecia, Bulgaria y todos estos países, pues quizá alguno de estos países tenga una altitud media más elevada que la de España. Pero aquí tenemos 660 metros, que es bastante para lo que es Europa. Claro, que alguien que es de Bolivia, por ejemplo, Bolivia, la capital de Bolivia, que se llama La Paz, está a unos 3.000 y pico metros, si no me equivoco. Pero vamos, para lo que es Europa, 660 metros, que Madrid esté 600 metros la capital, pues es bastante. Luego es básicamente esta zona, la meseta,
que es una de las zonas, como he adelantado un poquito, una de las zonas más antiguas que hay dentro de la península ibérica, pues está formado por materiales antiguos, por rocas silíceas fundamentalmente. Luego también otro rasgo que tiene es su gran anchura, sus costas rectilíneas y sus cordilleras cercanas a la costa, ¿vale? Su gran anchura, sus costas rectilíneas en general, salvo aquí en Galicia, que están las llamadas rías, ¿vale? Pero el resto, normalmente las costas son rectilíneas. ¿Y eso qué puede producir? Pues que se limita la influencia del mar. También cordilleras que hay cerca de la costa, pues limitan la influencia del mar. ¿Por qué? Pues estas cordilleras ejercen de barrera y entonces la humedad del mar, las masas de aire del mar intentan entrar en la península, pero no pueden porque acaban chocando con las cordilleras. ¿Qué les pasa? Pues toda esa humedad que llevan esas masas de aire, al final pasan por las cordilleras, obligan a esas masas de aire a ascender y entonces acaba lloviendo, acaban descargando toda esa humedad en esas cordilleras. Y ya cuando pasan al otro lado de la cordillera, ya a lo que es el interior de la península ibérica, pues ya esas masas de aire están secas, ¿vale? Entonces hay menos humedad y hay temperaturas también más extremas. ¿Por qué? Porque las zonas que están cercanas al mar, siempre, que están bajo la influencia del mar también, tienen temperaturas más suaves, no tienen tanta diferencia de temperatura entre el invierno y el verano. Y eso ocurre por la sencilla razón de que el mar se calienta y se enfría más lentamente que la Tierra, ¿vale? Que el continente. Entonces, cuando es invierno en España, el mar no se ha terminado todavía de enfriar, ¿vale? Y está más caliente, por ejemplo, aquí el continente, los pueblos que están en el interior de Valencia están más fríos que lo que es el mar, ¿vale? Y luego en verano viceversa, ¿vale? En verano, al final, el mar se ha acabado enfriando, ¿no? A lo largo del año. Y entonces en verano todavía el mar está más frío, no ha terminado de calentarse, mientras que el continente se ha calentado, mientras que la península ibérica se ha calentado ya más rápidamente, en las zonas de interior, ¿vale? Por eso, en Galicia, alguien puede decir, ¿dónde hace más frío en España? Pues en Galicia porque está al norte. Falso, ¿vale? Galicia es una zona costera y entonces está bajo la influencia del mar. ¿Y eso qué hace? Que suavice sus temperaturas. Que los veranos en Galicia no sean tan calientes como en Madrid, por ejemplo, pero los inviernos tampoco sean tan fríos como los de Madrid, ¿vale? Siempre se queda, la temperatura siempre se queda en un rango, pues podemos decir suave. Entonces ahora vamos con los tipos de unidades de relieve que vamos a encontrar dentro de la meseta, ¿vale? O sea, perdón, dentro de la península ibérica. Primero, los zócalos. ¿Qué son los zócalos? Pues son mesetas, ¿vale? Son llanuras elevadas cuyas rocas se originaron en la era primaria o paleozoica. Entonces estamos hablando de la zona más antigua de lo que es la península ibérica, ¿vale? Que es esta zona, básicamente. Se formaron durante la llamada orogénesis herciniana que vimos en vídeos anteriores, que se formó cuando chocaron esos continentes para formar Pangea. Al principio, unos millones de años antes de la época de los dinosaurios, chocaron un continente que se llamaba Laurasia y otro que se llamaba Gondwana, ¿vale? Laurasia estaba formado por Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana por Sudamérica y África, y acabaron chocando. Y entonces así es como se formó la orogénesis herciniana, cuando se levantaron montañas y una gran cantidad de granito, pizarra, cuarcita y otros materiales silíceos, rígidos y duros, levantaron esas montañas, ¿vale? Entonces, en la época del Paleozoico, o sea, en un rango entre 380 y 280 millones de años, esta zona de aquí estaba ocupada por grandes cordilleras, ¿vale? Todo esto, que hoy en día es una meseta, y bueno, sí es verdad que hay algunas cordilleras, pero veremos que tienen otro origen, todo eso estaba formado por grandes cordilleras de granito, pizarra y otras rocas silíceas, ¿vale? Tenían este aspecto, más o menos. Se llamaba entonces el macizo espérico, esta zona de la península ibérica que estaba por encima de la superficie del mar, ¿vale?
y que estaba cubierta por cordilleras. Con el paso de millones de años, ¿qué pasó? Pues esas cordilleras fueron arrasadas por la erosión. Durante millones de años el agua, el viento, acabaron arrastrando todos esos materiales y acabaron convirtiendo estas cordilleras en esto, ¿vale? Lo que es una zona llana, una penillanura, que se llama. Estos zócalos, pues en el futuro, vamos a ver, acabaron formando macizos antiguos y cuencas sedimentarias. Y como, o sea, es que al principio era una cordillera, luego se volvió llana y luego de repente vuelve otra cordillera. ¿Y por qué volvió a subir en altitud? ¿Por qué se formaron otra vez montañas? Pues lo vamos a ver ahora. Estos zócalos, como he dicho, de la era primaria, ya erosionados, ¿vale? Fueron afectados por una nueva orogénesis. Hemos hablado ahora aquí de la orogénesis herciniana, que es cuando se levantaron cordilleras en esta zona de la península ibérica, ¿vale? Estas cordilleras de granito y otros materiales silíceos. Luego fueron arrasados por la erosión y de repente ocurre otra orogénesis, que fue la orogénesis alpina, hace 65 millones de años. ¿Cómo se produjo la orogénesis alpina? Pues si os acordáis, se produjo cuando chocó la placa africana y la placa euroasiática por un lado, y luego la placa de la India con la placa euroasiática también por otro. Y se formaron cordilleras como los Alpes, como el Himalaya, y en el caso de la península ibérica, pues se formaron varias cordilleras. ¿Y qué pasó en el caso de los zócalos? Pues empezaron a sufrir presiones por el choque de placas, ¿vale? Por un lado y por otro, y acabaron plegándose, ¿vale? Acabaron fracturándose y acabaron levantándose algunas partes de ese zócalo. Los materiales eran muy duros. Entonces, ¿qué pasó? No se plegaron como pasa con otras cordilleras, ¿vale? No se amontonaron, sino que se rompieron en otros pequeños bloques, ¿vale? Están las dos placas grandes que chocaron y entonces eso ejerció presión de un lado y de otro y acabaron levantando un bloque y hundiendo algunos otros, ¿vale? Levantando unos bloques y hundiendo otros. Los bloques que se levantaron, que se fracturaron porque era granito y esa es una roca muy dura y entonces no hay manera de que se ablande y de que se amontone como pasa con la caliza, sino que se fractura directamente. Los bloques levantados formaron lo que se llama un horst, ¿vale? Que es el macizo antiguo. ¿Y dónde están los macizos antiguos? En la península ibérica, pues en el sistema central, lo que es la Sierra de Madrid, los Montes de Toledo, el macizo galaico y también la parte oeste de la cordillera cantábrica. ¿En qué se caracterizan los macizos antiguos? Pues son montañas de no demasiada altitud, ¿vale? Que tienen cumbres aplanadas, ¿vale? No tienen picos, ¿vale? No tienen picos muy altos, son cumbres aplanadas y redondeadas, ¿vale? Porque son materiales muy antiguos y se habían erosionado mucho con anterioridad. ¿Dónde se sitúan? Pues en esta zona el macizo galaico, el sistema central, los Montes de Toledo y la parte oeste de la cordillera cantábrica. ¿Qué puede ocurrir también? Pues que en otras zonas los bloques se fueron separando, ¿vale? Las placas chocaron, pero algunas zonas de esa placa, de esas microplacas en las que están divididas las grandes placas continentales de la Tierra, algunas de ellas se fueron separando también, ¿vale? Y entonces cuando se separaron dos bloques, algunos quedaron hundidos. Esos bloques hundidos se llaman Graben, ¿vale? Estas son palabras alemanas. Horst, que es el bloque levantado, el bloque que está alto, y Graben es el bloque que está hundido. Y acabaron formando una zona llana y deprimida. ¿Y qué pasó en esa zona llana y deprimida? Que cuando pasaron cientos de miles de años, el viento y el agua acabó transportando materiales de otras zonas hacia esta zona hundida, ¿vale? Por acción de la gravedad fueron cayendo los materiales poquito a poco, sobre todo arcillosos y algunos calizos, ¿vale? Y acabaron formándose cuencas sedimentarias, ¿vale? Al principio solo estaban formados por granito, pero como el viento y el agua fueron arrastrando materiales, acabaron rellenándose sobre todo de arcilla, ¿vale? Y esas son las cuencas sedimentarias de los zócalos, ¿vale? Son cuencas sedimentarias, son cuencas de ríos, como los de los ríos Duero, Tajo y Guadiana, que están flanqueadas, en este caso, por montañas que son macizos, ¿vale? Por montañas que tienen las cumbres planas, que no son demasiado altas y que están formadas por granito, ¿vale? Eso ocurre en la cuenca del Duero,
la cuenca del Tajo, donde estamos nosotros ahora mismo, y también la cuenca del Guadiana, por ejemplo, ¿vale? Esto es una imagen de los montes de Toledo. Aquí veis que son, perdón, del macizo galaico, perdonad. Aquí, como veis, las cumbres no son demasiado altas, ¿vale? Son más bien planas. Estos son los montes de Toledo. Y esto es la cuenca del Duero y la cuenca del Tajo. Lo siguiente son las cordilleras de plegamiento y cuencas o depresiones prealpinas. Ya hemos visto que los macizos antiguos y las cuencas sedimentarias de zócalos se formaron en la orogénesis alpina. ¿Qué otras cordilleras se formaron en la orogénesis alpina? Pues las llamadas cordilleras de plegamiento y cuencas o depresiones prealpinas, ¿vale? Y estas, a diferencia de los macizos antiguos que hemos visto en el punto 2, estas sí que tienen una gran proporción de rocas calizas, ¿vale? ¿Cómo pasó todo eso? Pues durante el Mesozoico, como os he explicado en veces anteriores, en la época de los dinosaurios, se fueron depositando grandes cantidades de materiales sedimentarios, sobre todo calizos, en las fosas marinas, ¿vale? En el mar había muchos organismos marinos que cuando se iban muriendo, iban cayendo al fondo del mar, donde estaban esas rocas, iban depositando el carbonato cálcico de su esqueleto. Y así se formaron las rocas calizas, como expliqué anteriormente. El mar llevó parte de esas rocas calizas, de esos sedimentos entre los que estaban las rocas calizas, las llevó a los bordes costeros de los zócalos, ¿vale? Al borde costero de la península ibérica, que entonces todo esto estaba cubierto por mar, ¿vale? Estaba aquí en la zona del zócalo, pues aquí en los bordes el mar fue arrastrando esas rocas calizas, aquí, aquí y aquí, ¿vale? Fue arrastrando esas rocas calizas. Y ya en la era terciaria o cenozoico, en la orogénesis alpina, con ese choque de placas, ese gran choque de placas que hubo entre la placa africana y la placa euroasiática, perdona, y dentro de la placa euroasiática, todas esas microplacas que había dentro, con ese choque de placas, gran cantidad de esos materiales calizos y sedimentarios que había arrastrado el mar a los bordes del zócalo, se plegaron, eso sí se amontonaron, ¿vale? Porque eran un poco más blandos que el granito y que las rocas silíceas. Y entonces se fueron formando elevadas cordilleras, ¿vale? Estas cordilleras se llaman las cordilleras de plegamiento. Son cordilleras que se les llama a veces cordilleras jóvenes, ¿vale? Cuando veáis el término cordillera joven, se refiere a una cordillera sobre todo que se formó en la orogénesis alpina, ¿vale? Y que es de materiales jóvenes. ¿A qué se refiere con materiales jóvenes? Fundamentalmente materiales calizos, ¿vale? Y son cordilleras que son altas, ¿vale? La erosión no las ha afectado tanto, como en el caso de los macizos antiguos y del zócalo, ¿vale? Que tenían, ¿os acordáis? Que tenían las cumbres, las tenían planas, ¿vale? No tenían esos picos que suelen ser característicos de las cordilleras, ¿vale? Aquí eran las cumbres planas, pero en el caso de las cordilleras de plegamiento encontramos cumbres que son verdaderos picos, ¿vale? Y con fuertes pendientes y formas escarpadas. Son lo que se llama las cordilleras intermedias y las cordilleras alpinas. Hay dos tipos de cordilleras de plegamiento, cordilleras intermedias y cordilleras alpinas. Primero, las cordilleras intermedias. ¿Cómo se van formando? Pues como he dicho, en los bordes del zócalo, en los bordes de lo que era el zócalo, donde estaba el granito, el mar fue depositando, con el paso de cientos de miles de años, de millones de años, fue depositando materiales calizos en los bordes, ¿vale? Y entonces, ya cuando ocurrió la orogénesis alpina y chocaron las placas, algunos de estos bloques se levantaron, ¿vale? Estaban formados por granito y mientras se levantaron también todas esas rocas calizas que tenían encima, ¿vale? Y esas sí se plegaron, ¿vale? O sea, debajo los materiales silíceos, el granito y todos esos materiales, y encima la roca caliza, las rocas calizas, ¿vale? Y lo que hicieron con eso, se formaron las llamadas cordilleras intermedias, con la llamada, este tipo de plegamiento, de formación de cordilleras se le llama estructura sajónica o mixta, y es el caso del sistema ibérico y de la parte oriental de la cordillera cantábrica, ¿vale? El sistema ibérico y la cordillera cantábrica tiene mucha roca caliza, toda esa zona. ¿Por qué? Porque antes estaba bajo el agua
el mar fue arrastrando esas rocas calizas al borde de lo que entonces estaba por encima de la superficie del agua, que era esta zona, y lo fue levantando al final, ¿vale? Y así tenemos este tipo de paisaje en el sistema ibérico, este tipo de paisaje que se llama kárstico, es el paisaje calizo. Esto es la ruta del Cares, que está en la cordillera Cantábrica, en la parte oriental de la cordillera Cantábrica, y que tiene formas escarpadas, ¿vale? La erosión del agua en la roca caliza, como hemos visto, hace que se disuelva la roca caliza y al final acabamos viendo formas de este tipo de formas, gargantas muy pronunciadas, barrancos con mucha pendiente, ¿vale? Aquí, esto de aquí, por ejemplo, en un paisaje de granito no es posible que ocurra, ¿vale? Tiene que ocurrir siempre con caliza, para que se va disolviendo. Si ocurriera en granito, se acabaría cayendo este bloque encima, ¿vale? Y luego, en esta misma época de la orogénesis alpina, había también materiales depositados en las fosas marinas, ¿vale? No solamente en los bordes del zócalo, como hemos visto, que fueron como el sistema ibérico y los montes vascos y la parte oriental de la cordillera cantábrica, sino también en el fondo del mar, ¿vale? Y entonces esos materiales, cuando chocaron las placas, aumentó la presión y acabaron levantándose de esta manera, ¿vale? Las zonas levantadas, las zonas elevadas se llamaron anticlinal, ¿vale? Que es donde se levantaron estos materiales y acabaron formando cordilleras. Y las zonas hundidas, sinclinal. Y en estos sinclinales acabaron depositándose, como pasó en el anterior caso, que es el de las cuencas de los zócalos, se acabaron depositando materiales sedimentarios arcillosos. En las zonas hundidas, las zonas de las depresiones, siempre acaban juntándose materiales sedimentarios, ¿vale? Y forman de esta manera llamadas depresiones prealpinas. Ejemplo de cordilleras alpinas son los Pirineos y las cordilleras béticas. Depresiones prealpinas, la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir, ¿vale? Lo que os decía, hay que aclarar, sin embargo, que en estas cordilleras alpinas también hay una gran cantidad de materiales silíceos. ¿Por qué? Porque estas cordilleras, los Pirineos y las cordilleras béticas, que están aquí, estaban bajo el agua, ¿vale? Estaban en el fondo del mar, pero tenían cerca una zona que era parecida a una zona de zócalo, ¿vale? Una zona donde había mucho granito, que se llamaba el macizo de Aquitania. Entonces, cuando chocaron las placas y cuando se levantaron todo este tipo de materiales, también arrastraron materiales de granito de aquí, ¿vale? O sea que hay una zona del Pirineo que es granito y otra zona que es caliza, ¿vale? Y lo mismo pasa con el sistema bético. Había una zona de zócalo que estaba aquí que se llamaba el macizo bético rifeño y acabó chocando y por eso el sistema bético tiene una parte de caliza que estaba en el fondo del mar y una parte de granito que pertenecía a un macizo, a una zona de zócalo como el que existía aquí, que estaba aquí, ¿vale? Y luego a los lados acabó formándose la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. Esto es una imagen de los Pirineos, ¿vale? Estos son los Pirineos con rocas silíceas, con granito, y estos son los Pirineos, la zona caliza de los Pirineos, ¿vale? Esto es la zona de pizarra y de rocas silíceas de la cordillera bética. Esto es el Mulhacén, el pico más alto de la península ibérica. Y esto es la zona caliza, que es la Sierra de Grazalema, que está entre Cádiz y Málaga, que es la zona más húmeda de España, de la península ibérica, ¿vale? Esto es la depresión del Ebro y esto sería la depresión del Guadalquivir. Y bueno, chicos, con esto terminaríamos esta explicación. Nos vemos en el siguiente vídeo.